Bueno, arrancamos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de nuestros encuentros. Esta es la segunda charla que estamos haciendo. Para los que no estuvieron en la primera, les doy la bienvenida también. Y les comento que en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre temas relacionados a COVID, sobre cómo estuvimos transitando esta pandemia y sobre todo lo que va a venir. Previamente a eso, les comento que ustedes pueden acceder a nuestro espacio virtual de capacitación para poder acceder a toda la información que nosotros tenemos, no solamente relacionada a COVID, sino a prevención en general. Es nuestra puerta de entrada a prevención. Ahí tienen la dirección, pueden ingresar sin problemas y pueden ir viendo qué es lo que tenemos a disposición. Estamos en un formato de seminario Zoom. Esto implica que vamos a participar de unas votaciones, vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas por el chat, y al final de la charla vamos a responder algunas de ellas. Las otras las podremos responder por mail, pero una cuestión de tiempo, me imagino que van a haber muchas preguntas, entonces vamos a ir moderando, pero todas van a tener su respuesta. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con 3 infectólogos especialistas en la materia que nos van a ilustrar sobre COVID a esta altura del partido y principalmente vamos a ver qué nos depara el destino con respecto a esta situación. Está presente el doctor José Barleta, que es médico especialista en enfermedades infecciosas. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. También es miembro de la Comisión de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud de la Sociedad Argentina de Infectología. También está el doctor Marcelo Gismondi, es médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, fellow en prevención y control de infecciones en el Hospital Fernández y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Y por último, el doctor Martín Jaume, es médico especialista en enfermedades infecciosas, docente de la Universidad de Buenos Aires y miembro también de la Sociedad Argentina de Infectología. Vamos a arrancar, no los voy a aburrir más con la introducción, arrancamos con los docs y primero vamos a hacer una encuesta, una votación, para tener una idea de cómo tienen la percepción ustedes sobre el COVID. Así que por favor chicos, cuando puedan, hacemos la votación. Aparece en pantalla. Ahí vamos. Vamos a arrancar como cómo obtienen mayoritariamente información sobre la vacunación COVID. ¿Sí? Diarios, radios y televisión, información oficial y divulgadores independientes. Votemos por favor y ya le doy paso a los médicos para que hablen. Gracias. Cuando veas, Vanessa, que está más o menos la votación encaminada, arrancamos, con los resultados y con los dos. Ahí está. Doc, cuando quiera, arrancamos. Hola a todos, bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Para nosotros es, la verdad, hacemos con mucho gusto contarles lo que hacemos, de qué trabajamos, a qué nos dedicamos, qué aprendimos todo este tiempo y un poco ver hacia dónde vamos, intentar saber hacia dónde vamos. Así que lo hacemos con mucho placer. Les comparto la presentación. Bien, ¿lo ven de forma correcta? Sí, se ve. Perfecto.
Bueno, de nuevo, gracias por estar ahí del otro lado escuchándonos. Declaro antes de empezar que no tengo ningún conflicto de interés con las drogas que voy a nombrar ni con los laboratorios que voy a nombrar. Y todo lo que diga y todo lo que digamos va a ser a título personal, no hablo en nombre de ninguna institución, ni pública ni privada, del país. Hay que aclarar que la presentación está actualizada hasta el 22 de noviembre, porque la información que se genera es diaria y tiene un gran volumen, entonces hay que dejar bien en claro hasta dónde dijimos las cosas. Un poco lo hago también para mí, cuando revise esta presentación, sepa desde dónde tengo que empezar a actualizar, porque créanme que la dinámica de información que se va volcando en la comunidad científica es muy interesante. Y antes de hablar de COVID-19 en particular y de vacunación en general, hay que hablar de lo que representa la vacunación para la humanidad en general. O sea, como herramienta de salud pública, en los últimos 20 años, solamente en los últimos 20 años, ha evitado la muerte de 60 millones de personas en el mundo. La pone a nivel del agua potable, del agua de red, que a nosotros nos parece inconcebible no tenerlas disponibles. El agua potable está al alcance de todos, nos parece muy raro no tenerla. Imagínense por un instante no tener agua potable. Bueno, con las vacunas pasa algo parecido. Y al igual que el agua, uno la naturaliza, piensa que están y van a estar siempre, y solo notamos su ausencia cuando sentimos el riesgo. Y el riesgo ocurre cuando aparece una pandemia, como la que estamos viviendo, o cuando las tasas de vacunación van por debajo de los estándares requeridos para que no haya circulación viral. Y yo me referí solamente a las muertes evitadas por las vacunaciones en general, y no a toda la morbilidad que trae, o sea, todo el sufrimiento que trae, todas las secuelas que deja, y todo el costo que trae para la humanidad, en términos de costo-efectividad, las vacunas en general. Y hablando de vacunación COVID en particular, les voy a hablar sobre la eficacia y efectividad de las vacunas autorizadas en la Argentina, la duración de la inmunidad, refuerzos y dosis extra, la efectividad de las vacunas ante nuevas variantes, la seguridad, sobre todo en edades pediátricas de las vacunas, y sobre esquemas de vacunación heterólogo. ¿Cómo definimos la eficacia de una vacuna? ¿Cómo decimos que una vacuna es eficaz? ¿Qué nos importa una vacuna cuando escuchamos en radio, televisión, en los medios sociales, que una vacuna sirve un 70%, es eficaz en un 70%, en un 100%, en un 95%? ¿Qué nos estamos refiriendo? ¿Hay que decir a qué nos estamos refiriendo? Sí, hay que decir a qué nos estamos refiriendo. Porque una vacuna podría actuar en diferentes fases de todo el proceso de enfermedad, ya sea prevenir una infección, o que si estamos infectados no tengamos un síntoma, es decir, no nos terminemos enfermando, y si tenemos algún síntoma que no sea de gravedad y que no nos terminemos internando por ese motivo, o directamente evitar la muerte, o también evitar la transmisión. Entonces, hay muchas formas de valorar la efectividad de una vacuna. Obviamente, el criterio de valoración más importante de eficacia es la protección contra la enfermedad grave y la muerte. Esos son los puntos más duros que uno busca a la hora de hablar de vacunación. Entonces, siempre que escuchemos una noticia o un diario, lo que sea, que estamos hablando de vacunación COVID y su eficacia, hay que saber y buscar en la información a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Si es a prevenir la muerte o a prevenir una infección, no es lo mismo. Las vacunas autorizadas en Argentina son 6, ácido nucleico, vector viral y virus completo. Pero hay que entender y hay que saber que en el mundo se están, digamos, de alguna forma gestando 194 vacunas en ensayos preclínicos y 132 que se están probando en humanos. O sea, 132 vacunas más que se están probando en humanos en este momento. Nunca en la historia de la humanidad se ha probado con tanto ahínco tantas plataformas virales de vacunación a la vez. ¿Y cuál es la efectividad de las vacunas en la vida real? Bueno, vamos a ver punto por punto. Esto no es un estudio de investigación, esto es simplemente datos obtenidos que están de público alcance, y es una comparación tal vez odiosa de una mala práctica comparar países que por ahí son diferentes entre sí, que tal vez tengan diferencias económicas, culturales, y también de índole de lo que es los servicios de atención en salud. A la izquierda de la pantalla van a ver que son los datos de Indonesia, a la derecha Gran Bretaña, Reino Unido, y vemos que los casos en Indonesia, lado izquierdo de la pantalla, vemos que en agosto tuvieron un pico máximo de casos. Y vemos que a la derecha, en Reino Unido, tuvieron un pico de máximo de casos en enero y otro pico que está en este momento en circulación. En ese momento, en Indonesia, no llegaba, cuando tuvieron su pico, no llegaba al 22% de vacunas en total. Ahora actualmente tienen 33% de personas vacunadas con 2 dosis. Distinto pasaba en Inglaterra. Vamos a ver lo que nos importa en definitiva, porque ahí medimos efectividad de una vacuna. Las muertes ocurridas en Indonesia, cuando tuvieron el pico de casos, es una imagen especular de la cantidad de casos que tuvieron. Distinto en Gran Bretaña, en el último pico de casos, donde las muertes se redujeron muchísimo.
Entiendo que es una comparación odiosa, pero esto es lo que muestra el impacto grosero que tiene la vacunación en la comunidad. Ahora vamos a algo más noble, que es comparar un país con sí mismo. Esto era lo que pasaba en España en el pico anterior, con los casos nuevos y los muertos a causa de ese pico de casos. Y lo que ocurrió en el último pico de casos, que están saliendo en este momento, con respecto a los muertos que tuvieron posteriormente. Y fíjense el cambio en la vacunación. Pero me podrán decir, bueno, pero circulaba otra cepa, en ese momento circulaba la alfa y la beta, ahora circula la delta. Ok, hay un montón de variables en el medio. Tal vez el sistema de salud se mejoró, aprendimos a tratar mejor el COVID. Ok, puede ser también. Entonces mejor comparemos un mismo territorio en un mismo momento. Esto es en agosto de este año en un estado de los Estados Unidos. Y separamos a las poblaciones en dos. A un universo de personas no vacunadas y a un universo de personas vacunadas. Con respecto al universo de personas no vacunadas, una tasa sobre 100.000 habitantes, cada cuadradito pequeño representa 100 personas. Vemos que en el universo de personas no vacunadas hubo 1.600 hospitalizaciones y 417 muertes. Versus las 100.000 personas de ese mismo territorio, en ese mismo momento, con esa misma cepa circulante, hubo 100 infecciones y una muerte. Esto representa claramente el impacto que tuvo la vacunación en esa población. Vamos un poco más allá, algo parecido, otro estado, cada 100.000 personas vacunadas, 125 casos, 4,9 hospitalizaciones y 0,1 muertes. Fíjense que igual aunque estén vacunados, ocurren casos, ocurren hospitalizaciones y ocurren muertes. Sin embargo, comparativamente a las personas no vacunadas, la diferencia ocurre en infecciones disminuyen por 3, hospitalizaciones disminuyen por 4 y muertes disminuyen 10 veces. ¿Y estas personas que se internan, les va igual si están vacunadas o no están vacunadas? Ok, están internadas, pero ¿les va igual? ¿La evolución es la misma? Bueno, veamos. La línea en verde o gris oscuro representa a las personas vacunadas internadas con COVID. Las líneas en amarillo representan a las personas no vacunadas internadas con COVID. Y vemos que las chances de irse de alta en las personas vacunadas son un 20% más altas en casi todo el momento de la internación. Desde el día 10 hasta el día 25 de internación se mantiene ese 20% de diferencia de mejor evolución entre los internados y entre los internados vacunados y no vacunados. Y ahora hablemos de las vacunas en particular. Nosotros hablamos de las vacunas en general y su eficacia y el notable impacto que tuvieron en la comunidad. Pero en Argentina, datos locales y datos duros, mortalidad en personas de mayores de 60 años, que son las personas que vemos que más padecen esta enfermedad y mortalidad tiene asociada, cada vacuna que fue distribuida en Argentina disminuyó la mortalidad. Por ejemplo, de Sputnik, un 93,3%, de AstraZeneca, 88%, y Sinopharm disminuyó la mortalidad. En ese grupo etario, en estos meses, descritos en lo que ven, de un 84%. Entonces, hablamos de efectividad en mortalidad en este caso. Son datos duros y es lo que queremos buscar siempre a la hora de leer un artículo. Y de alguna forma acá marco un resumen de todos los trabajos que se fueron publicando y la efectividad de las vacunas en la vida real para infección por COVID grave y leve. Concéntrense en la columna de graves, ¿no? De evitar COVID grave. Y vemos que tanto Pfizer, Moderna como AstraZeneca, que son ahí los datos que son más fáciles de encontrar o que donde tenemos más disponibilidad de datos, para todas las cepas, todas las variantes de COVID, tanto alfa, beta, gamma como delta, la efectividad de la vacuna para evitar enfermedad grave por COVID es muy elevada, la mayoría de las veces arriba de un 90%. ¿Y cuánto tiempo dura la inmunidad de una vacuna COVID? Bueno, estamos por cumplir un año de que empezamos a vacunar a la gente. Es un poco precoz para dar una respuesta definitiva. Sin embargo, ya tenemos datos que nos van marcando que hay un descenso paulatino de la inmunidad generada por las vacunas. Como pasa con tantas otras vacunas, ¿no? Los esquemas de vacunación en la mayoría de los casos siempre son 2, 3, 4 y hasta 5 dosis con algún refuerzo posterior de vacunación. Y en algunas son vacunas que hay que darse cada 10 años como, no sé, la doble adulto antitetánica. Entonces, esto es algo que lo vamos a ir viendo y cómo se va a definir el escenario final lo vamos a ver solamente con el tiempo. Pero claramente hay varios factores. No es lo mismo una persona vacunada a una persona joven o una persona mayor, las enfermedades subyacentes, la inmunidad, la variante viral tal vez juegue un rol en el futuro con respecto a la inmunidad y la durabilidad de la inmunidad, y el tipo de vacuna que estemos aplicando.
Ya en abril de este año, a 4 o 5 meses de empezar a vacunar, empezaron a salir artículos con respecto a la inmunogenicidad que la vacuna te provee. Eso es el título de anticuerpos que te da. La inmunogenicidad es una información parcial de las chances que uno tiene de no infectarse, y no enfermarse, y de no morir por COVID. Porque es una medición indirecta. Es una medición directa. Y aparte estamos midiendo solamente anticuerpos, no me voy a meter en ese tema, pero es una parte de nuestra inmunidad, no lo es todo. Hay una parte de la inmunidad adaptativa que es la inmunidad celular. Nosotros tenemos una inmunidad que a medida que nos vamos encontrando con bacterias y noxas en el ambiente, vamos aprendiendo cómo combatirlas a lo largo del tiempo. Y la segunda vez que nos encontremos con ese mismo virus o bacteria, la vamos a combatir con mucha mayor facilidad y mucha mejor eficacia. Bueno, este título de anticuerpos a lo largo de los 6 meses iniciales, vemos que cae de forma paulatina hasta un 50% en los 6 primeros meses iniciales. ¿Qué impacto tiene esto? Porque de última es una caída de anticuerpos, no estamos hablando de eficacia en enfermar o en morir. Bueno, empezaron a salir, por supuesto, trabajos que muestran este aumento del número de casos de forma progresiva a medida que nos vamos alejando de la última dosis de vacunación. Por ejemplo, este estudio hecho en Israel, donde se vacunó mayoritariamente con la vacuna Pfizer, y evalúa la efectividad en casos sintomáticos, no mortalidad, sino en casos sintomáticos, de las personas que se vacunaron en enero, en febrero, en marzo o en abril. Y este estudio se realizó en la segunda quincena de julio. Y vemos que los que se vacunaron en enero tienen el doble de chances de enfermar de forma sintomática con COVID que aquellos que se vacunaron en marzo. Y lo vemos no solamente con Pfizer, lo vemos con otras vacunas también, que a las 20 semanas de habernos vacunado con AstraZeneca, la efectividad de la vacuna para mayores de 65 años y hospitalización, la efectividad va cayendo de un 90% inicial en AstraZeneca a un 77% a las 20 semanas. Con Pfizer ya lo vimos, pasa lo mismo. Y para hospitalización en personas muy vulnerables, pasa algo parecido, incluso con mayor, de forma más pronunciada. La caída de la efectividad de la vacuna cae mucho más a las 20 semanas en grupos muy vulnerables. Muy vulnerables es que tengan 3 o 4 factores de riesgo. Vemos que también ocurre con Pfizer, de un 100% de eficacia inicialmente, a las 20 semanas, a los 5 o 6 meses, empieza a caer por debajo del 80%. Es una diferencia significativa. Y haciendo un resumen de todos los trabajos publicados con respecto a la enfermedad sintomática, vemos que en todos los casos, con todas las vacunas, sin importar qué plataforma estemos usando, en todos los casos baja la efectividad para evitar la enfermedad sintomática. Y vemos también que, por otro lado, la eficacia de la vacuna frente a hospitalizaciones y muertes también disminuye con todas las plataformas ARN y también con las vacunas no ARN. Entonces, ¿se necesita un refuerzo o tercera dosis? O sea, ¿se necesita un refuerzo realmente? Bueno, desde una perspectiva global, si uno mira el mundo y vemos cómo está pintado de colores en este caso, este mapa representa la proporción de personas vacunadas en cada país. Colores más claros, cercanos al blanco, hablan de un 5 o 10% de vacunados, con 2 dosis en ese país, y colores más oscuros, un azul oscuro, representa un porcentaje de la población más vacunada. Vemos que principalmente en Europa, primer mundo, digamos, en Norteamérica, ocurre que tienen una tasa de vacunación más alta. Entonces, sería mucho más efectivo, siendo que la salud es una sola y es una pandemia, nos afecta a todos y no respeta fronteras, vacunar a toda la población de forma pareja. Pero saliendo de esto que es utópico, porque fallamos como humanidad en lograr esto, evidentemente estamos fallando de forma pronunciada, hablando de poblaciones particulares, acá vemos también un ejemplo en un país que comparan vacunados con no vacunados y aquellos que fueron vacunados más allá de 6 meses y los que recibieron tercera dosis. Y vemos que, para resumir, para en casos sintomáticos de COVID, la efectividad de la vacuna en aquellos que tienen más de 6 meses de vacunados fue, para evitar casos sintomáticos, de un 69%, no llegaba al 70%. Y para aquellos que tenían 3 dosis o menos de 6 meses de vacunados, la efectividad es del 93%. ¿Qué pasa para evitar enfermedades graves? Que decimos siempre que nos importan mucho más, digamos, es lo que queremos evitar. Bueno, pasa algo parecido. Veamos en este gráfico que representa a lo largo del tiempo, es una tasa esto, o sea, es ajustado cada 100.000 personas. Cada 100.000 personas no vacunadas, la tasa es como muestra la línea en rojo, ¿no? La tasa de casos cada 100.000 habitantes.
que la tasa cada 100.000 habitantes de aquellos que tienen 2 dosis es la que está en verde. Y la tasa de infecciones y de casos graves en aquellos, y muerte, en aquellos que tienen 3 dosis, es la tasa que está por debajo. O sea que podemos decir que tener 2 dosis es mejor que tener 1 dosis, y tener 3 dosis es mucho mejor que tener 2 dosis. Con todas estas herramientas, viendo que a lo largo del tiempo las personas pierden inmunidad y viendo que ciertas poblaciones, sobre todo los inmunocomprometidos y los mayores de cierta edad, pierden inmunidad, es que se indicó, el Estado Nacional indicó, una dosis adicional. Eso significa, cuando pensamos que un paciente tuvo una respuesta insuficiente porque tiene algún tipo de inmunocompromiso, bueno, se le otorga una dosis adicional. Para esa persona inmunocomprometida de cierta edad, requiere, en vez de 2, 3 dosis. Y para aquellos que se vacunaron hace mucho tiempo, y perdieron por una cuestión de tiempo, no por una cuestión inmunitaria, sino porque va perdiendo inmunidad a lo largo del tiempo, como ya vimos, bueno, requerirá un refuerzo o booster de esa vacunación inicial, como pasa con todas las vacunas de calendario en general. Y si estoy vacunado, yo estoy vacunado, así me infecte, como vemos que uno puede pasar, en menos chances, pero puede pasar, ¿puedo contagiar? Bueno, la respuesta es sí. Sí, claro que puedo contagiar, pero depende que sepa, esto es, digamos, está en discusión en este momento, me refiero, está en discusión hoy, aquellos que estén vacunados se pueden transmitir la enfermedad. Y parece que los que tienen COVID estando vacunados, pero con cepa diferente a Delta, alfa, beta o gamma, contagian un 50% menos a sus convivientes. ¿Y por qué pasa esto? Porque los vacunados, así se infecten, presentan un 40% menos de carga viral. Científicamente hablando no está perfectamente dicho carga viral, pero se entiende el concepto, creo yo, y un periodo de enfermedad más corto, o sea, 2,3 días menos de enfermedad. Esto representa menos exposición para todos los convivientes. Ahora, con la variante Delta, esto no fue tan claro, y vemos que si bien están infectados por menos tiempo, la carga viral a nivel de las vías aéreas es la misma que no vacunados. Pero en general se piensa, se cree, y en realidad se vio que tienen un menor periodo de contagiosidad. Eso implica transmitir menos el virus. Pero por supuesto que una persona, como vimos, infectado en COVID, así esté vacunado, por supuesto puede contagiar. Y como vimos también, la variante Delta, nos adelantamos, las vacunas son efectivas para combatir la variante Delta. Con 2 dosis vemos que para evitar la infección, vemos que llega a un 79%, un poquito menos que contra la variante Alfa. Estamos hablando en este caso de AstraZeneca y de Pfizer, de ambas, pero sin embargo es notable la diferencia. Un dato que les quiero mostrar es que fíjense con una sola dosis la diferencia efectiva de la vacuna tanto de AstraZeneca como de Pfizer para evitar la infección por Delta o por Alfa. Acá sí es muy diferente la efectividad, baja con una dosis de AstraZeneca o Pfizer a un 30% cuando la variante con la que uno se contagió es la variante Delta. Y esto por ahí cambia algún esquema, alguna estrategia, en vez de pensar a vacunar a mucha gente con una dosis, vacunar mejor a menos gente pero con 2 dosis, porque ahí notamos realmente que tiene una efectividad superior. Vemos también lo mismo con Moderna, para evitar la efectividad contra la variante Delta de la vacuna de Pfizer o Moderna, para evitar la muerte. Llegan por arriba del 90%, o sea, con la variante Delta no cambió la efectividad de las vacunas en general. Con la vacuna de Sputnik tampoco. Lo que tiene, ya se habrán dado cuenta que la forma de publicar los datos del laboratorio que creó la vacuna Sputnik no es la que estamos acostumbrados en general en la comunidad científica de Occidente. Sin embargo, obviamente es una excelente vacuna y es un laboratorio de excelencia y enorme trayectoria, pero la forma de comunicar es diferente a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, vemos con datos locales y datos internacionales que la vacuna Sputnik es muy efectiva también contra la variante Delta, en un 94,4% para evitar la hospitalización por COVID. ¿En la edad pediátrica es segura, es efectiva la vacuna? Bueno, la vacuna de Pfizer, que ahora se aprobó en Estados Unidos para indicar entre 5 y 11 años, a los pacientes de 5 y 11 años, ningún paciente presentó un evento adverso grave. Fueron muy seguras y además de efectivas. Y con respecto a Sinopharm, hay un estudio de fase 1 y 2, son pocos pacientes, que mostró que es muy segura. Hay un estudio en fase 3, que los datos no están publicados, sin embargo los datos están, y por suerte la Sociedad Argentina de Pediatría tuvo acceso a esos datos, y emite un comunicado que dice que es segura en estudio de decenas de miles de pacientes, ¿no? Entonces,
nos da la tranquilidad que una sociedad argentina de excelencia vio esos datos, porque uno no puede publicar datos de un laboratorio sin permiso. Todavía este trabajo no está terminado, por eso no están publicados. Sin embargo, estamos en pandemia, hay que apurarse, y la Sociedad Argentina de Pediatría tuvo acceso a esos datos, los pudo ver y pudo emitir el permiso como para poder vacunar a la población pediátrica. Me preguntan permanentemente si es segura o no la vacuna en pediátricos, y les respondo que es muy claro, digamos, ¿no? En los chicos, por supuesto que afecta mucho menos que en los adultos el COVID, pero no es inocente, no es un virus inocente. Estados Unidos, en el último año, mató a 100 chicos de entre 5 y 10 años, y internó por causa del COVID a 100 personas, versus ninguna muerte por vacunación por COVID. Además de evitar la transmisión, además de evitar la enfermedad, digamos, la vacunación está indicada por muchos motivos. Y tenemos datos propios con respecto a tenemos datos argentinos, digamos, con respecto a la seguridad de las vacunas. Y causaron muy pocos eventos adversos las vacunas. Esos eventos adversos de gravedad no pudieron ser atribuidos ninguno a la vacuna, fueron coincidentes en tiempo, pero no tuvieron que ver con la vacunación. Entonces, podemos decir con seguridad que, habiendo ya vacunado a miles y miles de chicos acá y en el mundo, la vacuna para COVID es segura. Y con respecto a los esquemas heterólogos, ¿qué podemos decir? Esquemas heterólogos es combinar vacunas, combinar plataformas, mix and match se llama, si lo quieren buscar, en la bibliografía internacional. ¿Y cuál es la posible ventaja? Bueno, ya vieron que puede haber escasez de vacunas, entonces por ahí una población se vacunó con una vacuna y no hay más de esa vacuna, hay que dar de otra para seguir inmunizado. Hay una cuestión logística, la cadena de frío es todo un tema en el ámbito de la vacunación. Entonces, que haya opciones para vacunar y combinar vacunas es muy importante. Evitar efectos adversos que uno pudo haber tenido por una primera dosis, aunque sea poco frecuente. Y está el concepto de que mezclar vacunas, mezclar plataformas inmunitarias, da una protección mucho más robusta. Cuando vemos los datos de inmunogenicidad de las vacunas, vemos que en celeste, ven la línea en celeste de arriba, la producción de anticuerpos es mucho más alta cuando mezclamos plataformas que la línea de amarillo, que no están mezclando vacunas, que están dando AstraZeneca en las dos oportunidades. Lo que sí vimos cuando hay esquemas heterólogos, y tal vez lo palpamos en la práctica cotidiana, es que producen mayor reactogenicidad. ¿Y qué es la reactogenicidad? Es que cuando uno se vacuna, el primer y segundo día, tal vez tenga dolor de brazo, tal vez tenga fiebre, tal vez tenga malestar general, cefalea, pero no pasa de ahí, cuando es un esquema heterólogo. Sin embargo, los síntomas en todos los casos duraron 48 horas, no hubo ninguna hospitalización por esta reactogenicidad, y no hubo ningún cambio en laboratorios. O sea que no hubo diferencias significativas de seguridad entre dosis homólogas, entre dar dos vacunas de igual plataforma o mezclar plataformas entre sí. Y en Argentina se está haciendo un estudio colaborativo de esquemas heterólogos, donde se mezclan prácticamente todas las vacunas con todas, las que están disponibles, 6 vacunas, y vemos que la producción de anticuerpos es más elevada cuando la segunda dosis es una plataforma distinta a la inicial. Por ejemplo, si damos una primera dosis con AstraZeneca, y la segunda es Sputnik y no es AstraZeneca, notamos que la producción de anticuerpos es superior. Y con Sinopharm pasa lo mismo, cuando la segunda dosis es de Sputnik y no es de Sinopharm, la producción de anticuerpos es 10 veces superior a la dosis con Sinopharm. Está bien, estamos hablando de inmunogenicidad, pero ¿eso se traduce siempre? O sea, ¿tener más anticuerpos se traduce en infectarse menos? Bueno, sí, también. Salieron estudios posteriores, por supuesto, que hablan de que no solamente aumentan los anticuerpos, sino que uno, para evitar la enfermedad sintomática, es muchas veces más efectivo tener plataformas diferentes que la misma plataforma. Entonces, si damos AstraZeneca, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, es mejor que dar AstraZeneca Sol. Pasa lo mismo con todas las vacunas y casi todas las combinaciones. Entonces, como conclusiones, reactogenicidad elevada en esquemas, sí, hay más reactogenicidad, pero sin cuadros de gravedad. Hay títulos de anticuerpos totales y neutralizantes elevados, comparable a los esquemas homólogos o superior. Hay una inmunidad celular comparable a esquemas homólogos también, y no hay diferencia de seguridad entre ramas, que es lo más importante cuando uno habla de vacunas. En Argentina, ¿qué pasó? Bueno, los estudios preliminares hablan también de una seguridad adecuada y una inmunogenicidad elevada. Cualquier combinación de las vacunas disponibles en Argentina ha funcionado muy bien en ese sentido.
solamente se priorizan vacunas por disponibilidad, supongamos en adolescentes por una cuestión de aprobación, se priorizan las vacunas ARN, en niños por una cuestión de aprobación también, Sinopharm, pero ocurre con todas las vacunas que son seguras y efectivas. Numerosos países están haciendo lo mismo que nosotros, porque no quedó otro en el momento de empezar a mezclar vacunas, pero sin embargo después demostró que ese no quedar otra significó una ventaja. Y hay un consenso, estamos todos bastante de acuerdo de que son intercambiables las vacunas, entonces no habría mayor problema en este sentido. Bueno, ahora sí, le doy pie a mi compañero, el doctor Martín Jaume, para que siga con la disertación. Previamente a eso, gracias Marcelo por la presentación. Vamos a hacer una nueva votación. Así los chicos ahora lo van a poner en pantalla. Y también les recuerdo que pueden seguir haciendo preguntas, ya están ingresando algunas. Así serán respondidas al finalizar la presentación. Y aquí está la votación. Disminuyó su adherencia a medidas de prevención, higiene de manos, barbijo o distanciamiento desde que recibió la vacuna. Así que pueden votar. Y ya le doy paso a Martín para que continúe con la charla. Si les parece, cerramos votaciones. Tenemos ya casi un 70% de la gente conectada que respondió, así que vamos a compartir los resultados. Adelante. A ver si los están viendo. Bueno, muy interesante el porcentaje. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Martín Jaume y en esta segunda parte de la charla que estamos hoy reunidos, les quiero hablar un poco de prevención después de la vacunación. ¿Sí? Como todos sabemos y pensamos, hoy por hoy la vacuna es el tema que domina la pandemia de COVID, para bien, por suerte, y son muchas las dudas que surgen en torno a las vacunas, pero también creemos importante y necesario seguir hablando de prevención acompañada a esas vacunas. Por eso consideramos importante hacerles esta pregunta para ver en qué situación se encontraban ustedes y qué es lo que pensaban con respecto a las medidas de prevención luego de la vacuna. Vamos con la primera, Marcelo. Entonces, un poco en resumen de lo que mencionó Marcelo, ¿sí? ¿Cuándo se considera que una persona se encuentra vacunada? ¿A partir de cuándo empezamos a hablar que alguien se encuentra completamente vacunado y pensamos en continuar con medidas adicionales a la vacunación? Una persona está completamente o totalmente vacunada luego de transcurrido al menos 2 semanas de la aplicación de las vacunas, ya sea en los esquemas inicialmente considerados completos para vacunas de 2 dosis, como la Sputnik, la AstraZeneca, la Sinopharm, y la Pfizer y Moderna, más recientemente incorporadas en nuestro país, o para vacunas que fueron aprobadas inicialmente en esquemas de una sola dosis, como puede ser la vacuna de CanSino, también recientemente incorporada en nuestro país, o la vacuna de Janssen, del laboratorio Johnson & Johnson, que no está disponible en Argentina, pero está disponible en otros países como Estados Unidos, ¿sí? Una vez que cumplimos esas 2 condiciones, dar las dosis correctas y el tiempo transcurrido correcto, nos consideramos que estamos vacunados. Entonces hay que entender que la protección no es inmediata, que el sistema inmunológico tiene una demora en general, esos anticuerpos protectores. También hay que entender esto que decía Marcelo, que a partir de nueva evidencia científica de calidad, surge la necesidad de dar dosis adicionales en casos seleccionados y dosis de refuerzo en otras poblaciones en forma escalonada. Y también es que no hay un tiempo límite posterior para decir, bueno, ¿cuándo perdí esa capacidad de vacunado? ¿Sí? Uno está completamente vacunado y después corresponderá o no dar las dosis de refuerzo adecuadas en los distintos momentos. La siguiente. Entonces, una vez que estoy completamente vacunado, ¿para qué me sirven? Como decía Marcelo, hay que quedarse con 2 conceptos. Por un lado, sirven para prevenir en un altísimo porcentaje lo que es enfermedad grave por COVID y lo que es muerte por COVID, y en un segundo porcentaje, pero muy significativo también y mucho mejor de lo que esperábamos más allá de un año, para prevenir lo que es la infección sintomática por COVID. ¿Sí? Ven esos porcentajes variables, como lo mostró bien Marcelo, para cada vacuna, para cada variante de COVID y para cada entorno en el que se realizaron los estudios, pero son porcentajes
muy altos, por encima del 70% para todas las vacunas. Entonces el concepto es que sirve para lograr esos dos objetivos. La siguiente. Y a partir de que estamos completamente vacunados y conocemos esos dos objetivos de prevención, surgen dos preguntas, ¿sí?, que tienen que ver en torno a la prevención. La primera es, bueno, si estoy vacunado, ¿puedo infectarme? La respuesta claramente es que sí, que es esperable que las personas vacunadas se infecten con COVID. Como pueden ver en la imagen, en el círculo de la izquierda se observa que los puntitos de color fucsia correspondientes a personas vacunadas superan a los puntitos de color verde correspondientes a personas no vacunadas. Y eso representan personas que tienen COVID y que han tenido criterio de hospitalización. En ese caso, es una falsa imagen, es una imagen sesgada de la realidad, donde podríamos pensar que hay más personas vacunadas internadas por COVID que personas no vacunadas, ¿sí? En los círculos de la imagen de la derecha se muestra ampliada esa realidad, donde vemos que las personas vacunadas cada vez, y por suerte, representan la mayoría de la población, y es esperable que escuchemos casos, que tengamos conocidos, que nos pasa a nosotros mismos de tener COVID, en algunos casos seleccionados de tener que cursar una nueva internación por COVID, pero en comparación con esa minoría de personas no vacunadas, y que por suerte es un número muy bajo en la Argentina, representa una minoría globalmente menor, ¿sí? Entonces, ¿me puedo infectar? La respuesta es claramente que sí. Lo que hay que pensar es, bueno, ¿qué impacto tiene tener una infección estando completamente vacunado? Va a haber un impacto claramente a nivel individual, que es de tener menor riesgo de tener una complicación durante esa internación y de morirme por COVID. La segunda pregunta es, ¿qué impacto tiene a nivel de la comunidad? ¿Sí? A menor vacunación, menor circulación viral, menor sobrecarga del sistema de salud y mejor calidad de atención. La otra pregunta importante, más allá de si me puedo infectar o no, es, bueno, una vez que estoy infectado, ¿puedo contagiar? También lo mencionó Marcelo, y el concepto es que sí, ¿sí? Entonces, es acá donde decimos, bueno, aparte de la vacuna es necesario continuar con las medidas de prevención. Existe distinta evidencia médica que habla de cuál sería ese riesgo de transmisión hacia otras personas, cuál sería ese riesgo de contagiar el COVID hacia mis contactos estrechos. Se ha determinado que posiblemente sea menor en las personas vacunadas, y no tanto así con la variante Delta, que sabemos que tiene una mayor capacidad de contagio, pero el concepto, en resumen, es sí, hay riesgo de contagio. La siguiente. Así que, en definitiva, la gran pregunta es, bueno, ¿es suficiente con la vacunación? Y claramente la respuesta es no, me puedo infectar y puedo contagiar. Entonces acá volvemos a hablar de algo que también se hablaba al principio de la pandemia, que es un modelo de prevención basado en lo que se llama el modelo de queso suizo, que por ahí lo habrán escuchado para otro tipo de medidas de seguridad, que se utilizan mucho en la industria de la seguridad, donde básicamente el concepto es que para lograr la prevención se requiere la intervención de una estrategia multicapas y de múltiples capas, con responsabilidades de tipo individuales y responsabilidades globales y colectivas, que cada una sume en conjunto para alcanzar ese máximo nivel de prevención. Entonces, el concepto es, por un lado, considerar una persona completamente vacunada, que sería hoy por hoy la herramienta más importante de la prevención, pero adicionalmente continuar con esas capas y esas estrategias de prevención adicionales para reducir al máximo posible el riesgo de infectarme y de transmitir el COVID. La siguiente, Marcelo. Entonces, lo que hablamos hoy en día y que hemos aprendido a lo largo de estos casi 2 años que llevamos de pandemia es a seguir con las medidas de prevención, pero hacerlo en forma inteligente y adecuada, y no en forma exagerada que lleva al cansancio y al agotamiento y al no cumplimiento de estas medidas de prevención. Entonces, manejamos 2 conceptos. Por un lado, la de identificar situaciones de riesgo. Si ya todos adquirimos los conocimientos y tenemos la capacidad de poder conocer e identificar qué situaciones representan un riesgo mayor o un riesgo menor de exposición y de riesgo de contagio de COVID. Entonces, conocemos conceptos como qué es la circulación viral comunitaria, ¿sí? Cuántos casos hay en mi jurisdicción, cuánta es la tasa de positividad, qué también se está testeando, son cosas que vamos evaluando. También tenemos que evaluar, bueno, cuáles son los grupos de riesgo. Grupos de riesgo en 2 sentidos. Por un lado, posible contacto con grupos de personas no vacunadas, que como les decía, por suerte en la Argentina son valores muy, muy bajos comparados con lo que ocurre en otros países. Y por otro lado, grupos de riesgo de personas con mayor susceptibilidad o mayor riesgo de tener una enfermedad grave por COVID, ¿sí? Entonces hay que evaluar a la hora de esas diferentes exposiciones.
Y el otro gran concepto que aprendimos es a poder diferenciar el riesgo según se trate de actividades en entornos cerrados, en escuelas, en oficinas, en lugares recreativos, o entornos de tipo abierto, donde el riesgo claramente es muchísimo menor. En base a esa identificación de las situaciones de riesgo, tenemos que implementar estas medidas de prevención y de reducción de riesgo, pero de manera inteligente, sabiendo que hemos podido evaluar y constatar la eficacia de cada medida. Ya sabemos qué medidas funcionan y qué medidas que por ahí practicamos en el principio de la pandemia claramente no funcionan. Entonces, hacer un uso racional de las mismas, hacer un uso adecuado, y un concepto que mencionamos mucho es, bueno, de incorporarlas como de buena práctica diaria. ¿Sí? Muchas cosas que no hacíamos en el pasado, como puede ser precisamente la higiene de manos, hoy por hoy la hemos incorporado a nuestra actividad diaria, y es algo de buena práctica, más allá de que circule o no el COVID, es algo que debemos continuar haciendo. La siguiente. Y el otro concepto, a la hora de poder identificar el riesgo, que también aprendimos, que tenemos que seguir manejando, es, bueno, cómo se contagia el COVID, cuáles son las posibles vías de transmisión, y esto va directamente en consecuencia con qué medida de prevención adoptar. En un principio de la pandemia, y lo seguimos sosteniendo, una de las principales vías de transmisión era a través de las gotas respiratorias. Hoy por hoy ocupa uno de los principales lugares, pero también al principio de la pandemia hablábamos mucho de la transmisión a través de la superficie, ¿sí? Hoy sabemos que es una situación muy baja o prácticamente inexistente en entornos de la vida cotidiana, diferente de lo que es el entorno sanitario de los centros de atención de salud. Y lo que aprendimos es que existe una tercera vía de transmisión, que es la vía aérea, por los aerosoles respiratorios, que hoy por hoy ocupa casi la principal vía el principal mecanismo de transmisión, y es lo que nos ha tenido que hacer de cambiar algunas medidas específicas de prevención, como ahora vamos a ver. Si es una vía que en el pasado, al inicio de la pandemia, no la consideramos de tal magnitud, pero que hoy por hoy es de las más importantes. La siguiente. Entonces, vamos a ir meramente repasando algunos conceptos fundamentales de algunas de las medidas más importantes y con más evidencia desde el punto de vista científico. Después de las vacunas, uno de los grandes pilares que tenemos en la prevención es el uso de los barbijos. Ya lo sabemos, que están recomendados para todos los adultos mayores, y también en los últimos tiempos se recomendó para niños y niñas y adolescentes, sobre todo a partir de 2-3 años de edad. No hay ningún riesgo, no se recomiendan en niños más pequeños, y claramente la recomendación por el momento es continuar utilizándolos en lugares cerrados y lugares públicos cerrados, ¿sí? Y vemos que a medida que hay una menor circulación viral comunitaria, se ha planteado esta posible realidad de dejar de utilizarlo en entornos al aire libre, pero donde no haya aglomeraciones de personas, ¿sí? La siguiente. ¿Cómo debemos utilizarlo? Algo también que tuvimos que aprender en los primeros meses de la pandemia, algo que no era una práctica habitual y algo que todos cometimos errores. Bueno, hoy por hoy estamos todos familiarizados e instruidos con cómo es la manera correcta de utilizarlo. Sabemos que tiene que cubrir la nariz y la boca, ajustarse a la nariz, sellarlo lo más posible al contorno de la cara, cubrir por debajo del mentón. ¿Cómo hay que manipularlo? Siempre manipularlo de los costados, de las tiras elásticas, intentar no tocar el frente del barbijo también, intentar en lo posible siempre lavarse las manos antes y después de manipular el barbijo. Y hemos aprendido un montón de formas de no utilizarlo con la nariz descubierta, con el mentón descubierto, no utilizarlo colgado de la oreja, colgado del brazo, de vincha, de gorro. Claramente sabemos que esa no es la forma correcta. Solamente a forma ilustrativa, que a veces nos sirve mucho para entender cómo el hecho de usarlo mal y dejando la nariz al descubierto, cómo genera una gran cantidad de aerosoles, de partículas aéreas que pueden tener estos aerosoles y estos componentes del virus en el aire y favorecer la transmisión. La otra pregunta es, ¿qué barbijo utilizar? ¿Sí? Pasamos de no tener casi disponibilidad de barbijos a tener una amplia disponibilidad para elegir, y eso puede ser un poco confuso en algunos momentos. Sabemos que a grandes rasgos tenemos 3 tipos de barbijos. Los barbijos N95, que son los de mayor capacidad de filtración y utilizados muchas veces en los entornos sanitarios. Los barbijos quirúrgicos, que se volvieron muy disponibles y de fácil acceso. Y después los cubrebocas, tapabocas o barbijos de tela caseros, que emergieron en un contexto de necesidad.
cada uno tiene sus características y sus cosas, sus ventajas y sus desventajas, y hay que entender para qué sirven, cuáles pueden ser estas desventajas y poder adecuarlos al uso diario, ¿sí? Si hablamos de su característica de eficacia, de filtrado y de prevenir el ingreso de partículas virales, los barbijos N95 podrían ser los más eficaces. Pero si hablamos de una cuestión de tolerancia y de garantizar que lo usemos durante un tiempo sostenido y con comodidad, hoy por hoy el barbijo quirúrgico es el que encuentra ese equilibrio entre eficacia y capacidad de sostener su uso correcto a lo largo del tiempo, ¿sí? Los barbijos de tela hay de todo tipo, ya lo saben ustedes, con mayor o menor capacidad de filtrado, y eso es muy difícil de verificar. Entonces recomendamos que en lo posible hoy por hoy, dado el gran acceso que hay y el bajo costo que tienen, consideramos que el barbijo quirúrgico tiene ese equilibrio y esa recomendación para la mayoría de los casos. Y barbijos o cubrebocas que no hay que utilizar, como ven en las imágenes de la derecha, aquellos que tienen la válvula exhalatoria, aprendimos que no hay que utilizarlo porque nos protege a nosotros, pero no protege a las personas que están cercanas a nosotros mismos, porque a través de esa válvula se exhalan una gran cantidad de partículas que pueden tener el virus. Los barbijos de componentes plásticos que dificultan la respiración, y obviamente tampoco hay que utilizar la máscara facial, que no es equivalente al uso del barbijo, ¿sí? No reemplaza el barbijo. La siguiente. Solamente a forma ilustrativa, así como la distinta diseño y calidad y la cantidad de capas del barbijo hace que esa eficacia varíe, y hoy por hoy un barbijo tricapa, que son los barbijos quirúrgicos, son los que tienen la mayor capacidad de eficacia y de comodidad para el rostro y de tolerancia, y son los que recomendamos. Otra ilustración de cómo el tema de la válvula expiratoria elimina una gran cantidad de partículas con componente viral que pueden favorecer la transmisión del virus, y cómo no hay que utilizarlo, ¿sí? El segundo pilar, después del uso de barbijos, que va a complementar a una persona vacunada, es la ventilación adecuada, y eso lo aprendimos sobre todo en este año 2021, ¿sí? Es un concepto que no manejábamos tan ampliamente al inicio de la pandemia, pero que hoy por hoy representa algo fundamental para nosotros, ¿sí? La siguiente, Marcel. En este ejemplo, que es muy ilustrativo, vemos cómo en un entorno cerrado, sin ventilación, la persona que está marcada en rojo, que sería una persona con un caso confirmado o sospechoso de COVID, puede eliminar al entorno una gran cantidad de partículas virales. Esas partículas virales aprendimos a saber que se empiezan a acumular en el espacio aéreo y pueden permanecer gran cantidad de horas en ese espacio aéreo, ¿sí? La siguiente. Cuando en ese entorno cerrado se suma una de las capas de prevención, que es el uso de barbijo, esa capacidad de acumulación de las partículas virales en el medio aéreo disminuye marcadamente. Pero como vemos, no es suficiente y puede ocurrir la transmisión. Y en el caso de que agregamos la ventilación como una capa más de prevención, es donde en los entornos cerrados cobra una gran importancia. ¿Sí? Vemos cómo el uso combinado de estrategias de barbijo y de ventilación logra entonces una correcta ventilación aérea y disminuye marcadamente la cantidad de virus que puede estar en el ambiente y el riesgo de contagio de esas personas. Entonces, el concepto que aprendimos es ventilación cruzada, ¿sí? Esa es la clave, ventilación cruzada en espacios cerrados, abriendo puertas, abriendo ventanas, y también ventilación cruzada en el auto, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de casos que hemos seguido, que hemos evaluado, de posibles transmisiones que han ocurrido durante viajes, yendo y volviendo del trabajo, donde uno por ahí se relaja un poco más de lo habitual, puede utilizar el barbijo. Bueno, en ese caso la ventilación cruzada en el automóvil es fundamental para nosotros. Y el otro concepto importante es que es mejor siempre una ventilación permanente, por más que la apertura de la ventana sea poquita, sea por lo menos 5 o 10 centímetros, siempre es mejor que una ventilación intermitente. Otro concepto que aprendimos y que recomendamos en algunas situaciones muy particulares es el uso de medidores de dióxido de carbono como medida complementaria a la ventilación, ¿sí? Lo que mide el dióxido de carbono es indirectamente qué tan bien ventilado o qué tan mal ventilado se encuentra un espacio cerrado, ¿sí? Son productos que se comercializan libremente, los pueden encontrar en distintas páginas online, hay distintas características, y básicamente el concepto es que este sensor de dióxido de carbono, cuando marca valores
elevados, que se consideran elevados por encima de 700, 800 partes por millón, hace referencia a una ventilación inadecuada. Entonces ahí es donde tenemos que establecer alguna otra medida de prevención adicional. O ventilamos y abrimos puertas y ventanas, o reducimos la cantidad de personas que se encuentran en ese espacio cerrado. ¿Sí? Es como una señal de alarma que nos avisa que hay un riesgo incrementado. Y otras dificultades y problemas y hallazgos que hemos encontrado en torno a la ventilación y que hay que conocer, son algunas cosas que no están recomendadas o que pueden aumentar el riesgo, como es el uso de algunos aires acondicionados de tipo split, que tienen la función de recircular el aire, pero sin tomar un verdadero recambio del aire externo, y el uso de otros dispositivos como los ozonificadores o las cabinas sanitizantes, que pueden liberar grandes cantidades de ozono al ambiente, acumularse y ser tóxico para nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué cosas sí están recomendadas para favorecer un poco la ventilación, esta ventilación natural y cruzada? El uso de ventiladores, ¿sí? Ventiladores de pie, que no den directamente a la cara, sino que ponen cercano a una puerta, cercano a una ventana, para favorecer ese recambio de aire entre el sector interno y el sector externo. Los sistemas centrales de ventilación y aires acondicionados de los grandes edificios también se pueden utilizar sin problemas, están verificados por un ingeniero y un técnico en ventilación, y los extractores también, que favorecen a recambiar el aire, ¿sí? O sea que el máximo cuidado en nuestras casas, en nuestra oficina, debería ser con los aires acondicionados de tipo split, que recirculan pero que no recambian el aire. El otro tercer concepto también que venimos manejando desde el principio de la pandemia, y que muchas veces es muy difícil de mantener, pero que también ha mostrado eficacia científica en ser efectivo en disminuir la capacidad de transmisión del virus, es el distanciamiento social, ¿sí? Pero también hemos aprendido a hacer un distanciamiento social de tipo inteligente, o sea, identificar situaciones de mayor riesgo, situaciones en entornos cerrados, situaciones de aglomeraciones, que es ahí donde tenemos que establecer esta distancia social en lo que sea posible. La siguiente. La higiene de manos, el otro pilar que venimos manejando desde el principio de la pandemia, y es un poco esto lo que les decía, hay prácticas que llegaron para quedarse, son de buena práctica diaria y las que tenemos que seguir haciendo constantemente, independientemente de la cantidad de circulación del virus que haya en nuestra comunidad, en nuestra jurisdicción. O sea que el hecho de lavarse las manos se volvió algo habitual, ya sea hacer una higiene de manos simplemente con alcohol en gel, cuando las manos se encuentran visiblemente limpias, o hacer una verdadera limpieza y desinfección con agua y jabón cuando las manos se encuentran visiblemente sucias, ¿sí? E identificar los llamados momentos oportunos en el trabajo para hacer esa higiene de manos. Otra medida por ahí, hoy por hoy, muy desplazada, tiene que ver con el tema de la limpieza y la desinfección de la superficie. Como les mencionaba previamente, conocer cuáles son las vías de transmisión del virus es lo que nos permite decir, bueno, qué medida de prevención es la adecuada o no. El hecho de que la transmisión a través del contacto con superficies contaminadas hoy por hoy sea un tema controvertido en la comunidad, ha desplazado esta medida de prevención como uno de los pilares más importantes comparado con las medidas previamente mencionadas. Entonces por ahí es algo que tenemos que hacer, pero en aquellas superficies de alto contacto. Por ejemplo, en una recepción, en una sala de reunión, ante escritorios, ante compartir computadoras, celulares, el manejo de barandas, picaportes. Bueno, son superficies donde con una limpieza habitual y una desinfección habitual con productos habituales, no hay que usar nada raro, nada fuera de lo común, ya sería más que suficiente. Y cosas que aprendimos a no hacer, ¿sí? Que ven ahí en las imágenes, el uso de las cabinas sanitizantes, que estuvieron muy de moda, junto con las alfombras sanitizantes. Sabemos que hoy por hoy no han demostrado ninguna utilidad y es una práctica que tenemos que abandonar, por suerte. Por último, completando esas capas del modelo de queso suizo en la prevención, otro de los pilares fundamentales es el monitoreo de los síntomas. Y acá es el automonitoreo de síntomas. Y todos aprendimos cuáles son los síntomas que definen un caso sospechoso de COVID, los síntomas respiratorios, los síntomas sistémicos como la fiebre, como el malestar general. Bueno, todos tenemos que hacer ese automonitoreo diario, casi inconsciente, para lograr una rápida identificación de que podríamos ser un caso sospechoso nosotros o algún familiar, algún conviviente, y que eso permita disparar rápidamente las alarmas y tener acceso a un rápido y fácil testeo, ¿sí? Otra de las cuestiones que venimos avanzando mucho es justamente en la capacidad de acceso al testeo, y en conceptos que ustedes tienen que por ahí que conocer, donde siempre les transmitimos que no hay necesidad hoy por hoy, se está demostrado la evidencia científica de que no hay necesidad
de tener que esperar determinado tiempo, días, horas, lo que sea, para hacerse el hisopado. ¿Sí? Cuando uno ya tiene los síntomas, ya es el momento adecuado de hacerse el hisopado. ¿Sí? Hacer el hisopado y tener la información del resultado es lo que permite tomar una conducta para la prevención. Lo otro, como ven ahí en la imagen, que sabemos que no tiene evidencia científica para seguir haciéndolo, es el hecho del control de la temperatura al ingreso y egreso de ciertos lugares cerrados. ¿Sí? Es una práctica que no ha demostrado ser útil en la prevención de casos. Y por último, para ir terminando con esta sección, una vez que identificamos que somos un caso sospechoso nosotros, o algún conviviente, algún conocido, un colega de trabajo, ¿cómo hay que hacer el manejo de los casos? Todo lo hemos aprendido en este tiempo, ¿sí? El concepto es, si presento síntomas compatibles, por más que esté vacunado, se considera un caso sospechoso, y la forma de confirmarlo o descartarlo es acceder a un testeo, ¿sí? Si se confirma, el aislamiento hoy por hoy sigue siendo por 10 días en la mayoría de los casos, en los casos leves, sin evolución a formas graves, 10 días desde la fecha del inicio de los síntomas. Hacer el testeo, lo que les decía, no es necesario esperar ningún momento determinado desde el inicio de los síntomas, desde que empezamos con cualquier manifestación, es el día adecuado para hacerse el testeo, tanto por PCR, por antígeno, todos los métodos que han escuchado, y llevar a la rápida identificación y avisarle a los posibles contactos estrechos. Esto es para cortar con la cadena de transmisión. Y por último, y ahora sí finalizo con esta sección de la charla, el tema de los contactos estrechos tampoco se ha modificado. Si el hecho de que nos consideremos completamente vacunados no cambia ni la definición ni la conducta de un contacto estrecho, ¿sí? La definición sigue siendo aquella persona que estuvo en contacto con un caso confirmado de COVID, durante el momento que tenía síntomas esta persona, hasta incluso 2 días previos al inicio de los síntomas, a una distancia próxima y por un tiempo sostenido, que eso es algo más relativo, y la conducta en estos casos es el aislamiento, ¿sí? El aislamiento por entre 10 a 14 días, eso se evalúa caso a caso porque hay distintos criterios médicos para definir cuál es el periodo adecuado de aislamiento, estar atento a la manifestación de distintos síntomas en ese periodo de aislamiento, y en algunos casos, y según las recomendaciones de cada jurisdicción, acceder a un testeo aproximadamente dentro de los 5 o 7 días del contacto para ver si hay presencia o no de una infección ya documentada. Sigo No yo, sé, gracias ahí Marce. estás. Gracias Perfecto. Martín, gracias a Diego por la invitación, y como decía Marce al principio, para nosotros es un gusto hablar con este auditorio, y también tomo un poco, ¿no? Mi parte de la exposición va a hablar un poco de cómo prepararnos para la próxima pandemia y un poco retomar las lecciones aprendidas para prepararnos para el futuro. Veía lo que hablaba Marcel, lo que hablaba Martín, ¿no? De cómo fuimos aprendiendo en estos casi 2 años sobre qué cosas hacíamos, qué cosas no hacíamos. Tal vez, creo que si nos buscan seguramente habrá alguna charla de principio de 2020 en la que hablábamos de desinfección de superficies, en las que decíamos que las personas asintomáticas no tenían que usar barbijo, ¿no? Digo, que creo que es un buen momento para repasar todo lo que hemos aprendido en este tiempo y para entender la importancia, ¿no? De mantenernos actualizados y entender que el conocimiento científico se va generando en forma continua. La siguiente. En el año 2005, esta es una declaración que hizo el que en ese momento era vocero de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que un poco anticipaba que la próxima pandemia iba a ocurrir, que sabíamos que no sabíamos cuándo, que no sabíamos qué medicamentos iban a funcionar y que seguramente no íbamos a tener una vacuna, pero ya hace más de 15 años había alguien que estaba diciendo que teníamos que prepararnos para la próxima pandemia. La que sigue. Esta es la tapa de la revista Time del año 2017, que también ya nos advertía que próximamente íbamos a tener una nueva pandemia y que no estábamos preparados para eso, ¿no? Por ahí uno veía estos titulares hace un par de años y pareció simplemente un título catástrofe tremendista de agorero, ¿no? Y sin embargo, uno lee estas notas en forma retrospectiva y casi todo lo que decían se cumplió con lujo de detalles. La que sigue. Este es de una declaración que dio en ese momento era presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2014. En ese momento teníamos en África un brote de virus ébola que empezó en ese momento la República Democrática del Congo, y ya en 2014 también Barack Obama decía que iba a llegar el momento en que tuviéramos una enfermedad mortal que se transmite por el aire
y que para poder controlarla vamos a necesitar montar una infraestructura global que nos permita verla rápidamente, aislarla rápidamente y poder responder rápidamente a esta amenaza. Ya en 2014 decía la importancia de que, digamos, de sostener la inversión en los mecanismos para detección y para controlar las pandemias como, digamos, no como un gasto, sino como una inversión y como una forma de proteger a toda la sociedad, ¿no? Y la importancia especialmente en el contexto de un mundo globalizado en el que una persona en cuestión de horas puede ir de un lugar al otro del globo. ¿La que sigue? Y un poco para ponernos digamos, en términos un poco más técnicos, ¿no? ¿Cuál es la definición estricta de una epidemia, de una pandemia? ¿No? La definición estricta de una pandemia es una epidemia, esto es una enfermedad que se produce con una incidencia, con una frecuencia mayor a la que se produce habitualmente y que tiene una expansión mundial. Si pensamos a qué nos referimos cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de cólera, de influenza y demás. Ahora, si uno dice pandemia a la población en general cuando decimos pandemia, ¿cuál es la definición que nos hace pensar enseguida? Es una enfermedad grave, mortal, que mata un montón de gente de una manera muy rápida, ¿no? Como para diferenciar que si pensamos en pandemias, hoy por hoy tenemos un montón de pandemias que están ocurriendo en el mundo y no solamente la pandemia por COVID-19. ¿La que sigue? Este gráfico muestra, ¿no? Digamos, es una definición que hizo la Organización Mundial de la Salud para mostrar cuáles eran las fases de una pandemia, ¿no? De las primeras fases del 1 al 3, en las que ocurrían solamente transmisiones entre animales y tal vez digamos, ocurrían transmisiones desde un animal hacia un humano, pero como un evento, digamos, fuera de lo común, pero hasta ese momento no ocurrían transmisión intrahumana comprobada. La fase siguiente de la pandemia es una fase en la que empieza a ocurrir la transmisión entre humanos, ¿sí? Pero eso es un fenómeno que ocurre en forma limitada y en la que no se produce un aumento significativo de los casos. La fase 5 y 6 es la fase de pandemia propiamente dicha, en la que hay un amplio contagio de la enfermedad entre humanos, ¿sí? Que puede producir un impacto muy significativo en términos tanto sanitarios como socioeconómicos. Y después lo que llamamos una etapa post-pico, en la que, digamos, el número de casos baja, pero sigue habiendo un número muy importante de personas susceptibles, por lo tanto se puede producir un nuevo pico, una nueva ola. Y por último, la etapa que llamamos post-pandemia, en la que la enfermedad pasa a ser, digamos, si no aniquila a toda la humanidad, que no es lo que ha ocurrido, pasa digamos, a tener lo que llamamos un nivel de endemia. Esto es un número de casos más o menos regular todos los años, que habitualmente tiene algún otro pico estacional, pero con un número de casos que es predecible. La que sigue. Hoy por hoy estamos más o menos entre la fase 5 y la 6, depende en qué país del mundo nos fijemos, depende en qué jurisdicción del país nos fijemos. Hay lugares en los que seguimos teniendo transmisión sostenida, ¿sí? En los que estamos viendo un nuevo pico, como Europa, como mostraba Marta hace un ratito, y otros países como el nuestro, en el que en este momento estamos más cerca de un post-pico que de un nuevo pico. Si vemos, la COVID no es la primera pandemia que afectó a la humanidad, estamos hablando de la era moderna, ¿no? Sin pensar en las epidemias que se ocurrieron en la Edad Media, ¿no? Pero no es la primera epidemia, tampoco es la más grave y evidentemente no va a ser la última, ¿no? Si vamos un siglo para atrás, lo que fue la pandemia de la llamada gripe española, que mató con un mundo que en ese momento tenía cerca de 2.000 millones de habitantes y según las estimaciones mató hasta 100 millones de personas, ¿no? O sea, estamos hablando de un número enorme de personas que murieron en ese momento en una enfermedad que tenía una virulencia muy superior a las cepas de influenza que habían circulado hasta ese momento y para la cual, recordemos, no había vacuna, no había, digamos, terapias intensivas, no había tratamientos que hoy tenemos disponibles. Si vemos el patrón que se repite, no es que las pandemias ocurren digamos, cada vez menos tiempo ocurre entre una pandemia y la otra, ¿no? Desde la última pandemia de gripe H1N1 que ocurrió en 2009-2010, con más o menos 500.000 de muertes en todo el mundo, hasta 2020 y seguimos hasta ahora, esperemos que termine dentro de poco, la pandemia de COVID-19. Ahora lo que nos pregunto entonces, ¿por qué estas pandemias son más frecuentes que lo que eran hace 200 o 300 años? ¿No? Bueno, la principal explicación es porque las personas nos movemos mucho más rápido y nos movemos mucho más a lo largo del mundo, ¿no? Si vemos cómo son las proyecciones de viajes a lo largo de todo el mundo, vemos que el número de viajes aumenta en forma significativa y una cosa que es importante para ver es que aumenta en forma significativa el número de personas que van a destinos, digamos, llamados tropicales, ¿no? O sea, destinos en los que hay enfermedades que tal vez no circulan en otras partes del mundo, ¿no? Tal vez esto de irse al sudeste asiático hace 20 años era una excentricidad, era una rareza, hoy todo el mundo tiene fotos de sus vacaciones en Tailandia. Entonces, por un lado, aumenta el número de personas que se mueven a lo largo de todo el mundo y la que sigue también aumenta la velocidad en la que las personas se mueven a lo largo del mundo, ¿no? Un viaje que hace un par de décadas podía durar varios días o varios meses para atravesar el océano, o sea, lo que ocurre en cuestión de un par de horas solamente. ¿La que sigue? La que siga.
Bien, ¿qué otra explicación tenemos por qué las pandemias aumentan y por qué se producen en forma más frecuente? ¿No? Tenemos un aumento significativo en los últimos años de lo que llamamos eventos climáticos extremos, ¿sí? Esto es grandes lluvias, grandes inundaciones, grandes incendios forestales que promueven el desplazamiento de animales que pueden transmitir enfermedades a los humanos. ¿Sí? Son todos eventos que tienen que ver con el cambio climático, con la emergencia climática, que esperamos que ocurran, si no hacemos algo, en forma más frecuente y que tienen un impacto significativo en la próxima pandemia. ¿La que sigue? ¿Qué otras cosas tienen un impacto significativo? Es la forma en la que criamos animales, ¿no? Si vemos todas esas granjas de criaderos de pollos o criaderos de cerdos, que son lugares en los que cualquier animal que está enfermo tiene más posibilidad de transmitirlo a otro, y como decía Marce hace un rato, un virus que circula mucho y que circula muy rápidamente es un virus que tiene mayor capacidad de mutar, y esa mayor capacidad de mutar le puede otorgar, como ocurrió con la pandemia de H1N1 en 2009, la capacidad de transmitirse a humanos, y de ahí, de que empiece a ocurrir transmisión interhumanos, que es lo que todo indica que ocurrió con el COVID-19 sin ir más lejos. ¿La que sigue? Entonces, cuando hablamos de pandemia, hablamos de una enfermedad que se disemina muy rápidamente, con un patrón impredecible, en una población en la que no hay un gran número de individuos protegidos, o sea, la mayoría de la población es susceptible, y eso permite que el gran aumento del número de casos y el gran número de casos graves pueda producir un aumento significativo en las internaciones, un desborde del sistema de salud. El hecho de que no tengamos habitualmente opciones terapéuticas ni vacunas efectivas contribuye a este desborde del sistema de salud junto con el aumento en el número de casos, y eso tiene la capacidad de producir un grave impacto en términos sociales y económicos, como vimos que produjo esta pandemia. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender, no solamente de la pandemia o de la última pandemia por COVID-19, sino de la experiencia previa, en las pandemias previas? Es que las pandemias ocurren de modo impredecible, pero que ocurran de modo impredecible no quiere decir que son inevitables, ¿no? O sea, no es inevitable, hay cosas que podemos hacer para evitar que esto ocurra. Que los casos en general aumentan rápidamente en el transcurso de días o semanas, ¿no? Si tomamos la medida cuando hay un aumento muy significativo en el número de casos y cuando está desbordado el sistema de salud, bueno, llegamos tarde, ¿no? Porque los casos van a seguir aumentando, no importa lo que hagamos en los próximos días o en las próximas semanas. También que las pandemias en general tienden a ocurrir en olas que suelen durar 2 o 3 meses y que se repiten en 3 o 4 meses, y que cada ola puede ser más o menos grave que las previas y puede afectar más o menos graves más o menos personas que las olas previas. Y como decíamos recién, tenemos que estar preparados para la próxima pandemia, aunque esta todavía no se ha terminado. ¿La que sigue? Entonces, cuando decimos cómo nos preparamos, lo primero que tenemos que pensar es que tener suerte no es una estrategia, ¿no? O sea, no podemos apelar a la suerte, no podemos apelar a los factores climáticos, a los factores que no podemos controlar. Tenemos que establecer y que tenemos que consolidar nuestra estructura para la colaboración, no solo dentro de los países, sino fuera de los países. Este que está a la izquierda es el Consorcio País, que es un consorcio de muchas organizaciones públicas y privadas en Argentina que se dedican a secuenciar esto y que colaboran con un montón de otras instituciones del mundo que cargan las variantes del virus que secuencian, y eso permite que rápidamente se puedan identificar nuevas variantes del virus que circulan en los distintos países, por ejemplo, pero esas experiencias de colaboración conviven con lo que tenemos actualmente tenemos países como el nuestro que ya estamos vacunando a un número significativo de la población con terceras dosis o con refuerzos, y eso convive con países, continentes enteros como África, en los que menos del 10% de la población está vacunada, ¿no? Tenemos que entender que la salida es colectiva y que si, por más que tengamos al 100% de la población vacunada, si tenemos un país en el que el virus está circulando muy ampliamente, eso es una receta para que aparezcan nuevas variantes y posiblemente para que escapen a las nuevas vacunas. La que sigue. Tenemos que identificar a los patógenos emergentes, o sea, las nuevas enfermedades rápidamente, y tenemos que encontrar rápidamente los potenciales tratamientos, pero también tenemos que entender que tenemos que cuidar esos potenciales tratamientos, ¿no? Cuando pensamos en los antibióticos, que son una intervención relativamente nueva, que tiene menos de 200 años en la humanidad, y ya hoy por hoy tenemos bacterias que son resistentes a todos los antibióticos, y que nos hemos consumido esos recursos. Tenemos que identificar recursos terapéuticos que sean efectivos, y además tenemos que tener la capacidad de preservarlos. ¿La que sigue? Necesitamos que esta respuesta a la pandemia, esta preparación de la pandemia sea intersectorial, ¿no? Tenemos que entender que un problema sanitario no se termina dentro del hospital, no se termina solamente en el sistema de salud, sino que tenemos que entender que necesitamos que el abordaje sea intersectorial. Si no involucramos a las personas que los actores que participan en la agricultura, ¿no? que crían ganado, si no participamos a las empresas, a las agencias regulatorias que regulan la forma en la que las personas se muevan a lo largo del mundo,
si no involucramos a los actores que tienen que ver con la seguridad social y con la provisión de servicios de salud, y otros ambientes, digamos, otros factores como la generación de energía limpia y demás para evitar la progresión del cambio climático, es muy difícil que podamos responder a la siguiente pandemia. La que sigue, y para cerrar. Y por último, no olvidarnos de las otras pandemias que tenemos hoy en el mundo, ¿no? Digo, más allá de la pandemia por COVID, tenemos la pandemia de VIH, que tiene más de 40 años hoy por hoy en el mundo, la que sigue. Lo mismo con la tuberculosis, que también es una enfermedad transmisible. Lo mismo con las bacterias multiresistentes, que hoy por hoy son una amenaza seria para la salud pública. Y por último, lo que muchas veces no tenemos en cuenta son las enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿no? Que hoy por hoy siguen siendo la malaria, el dengue, chikungunya, zika, son hoy por hoy la primera causa de muerte por enfermedades transmisibles en todo el mundo. Se acerca el verano, tenemos que acordarnos que el COVID, esperemos, va a irse dentro de poco, estamos en vías de salida, esperemos, pero tenemos que olvidarnos que no es la única pandemia y no es la única enfermedad transmisible que está hoy por hoy. Y eso es todo, gracias. Muchas gracias, José. Y gracias, chicos, porque la presentación muy completa, muy interesante. Hay mucho interés de la gente con respecto al contenido. Por un tema de tiempo, vamos a responder 2 preguntas, nada más, y después el resto de las que quedaron pendientes lo haremos por mail. Así que, si les parece, vamos por la primera que entró, que habla con respecto al tema de la vacunación. ¿Por qué disminuye la inmunidad post-vacunación? ¿No se supone que el cuerpo ya generó las defensas? Bueno, nuestro cuerpo se adapta a diferentes noxas que nos vamos encontrando a lo largo de la vida, ya sea bacterias o virus. Para algunas bacterias y virus logramos tener una inmunidad que es muy duradera, que dura muchos años, tal vez no toda la vida, y para otras no desarrollamos ningún tipo de respuesta adaptativa, y uno se puede enfermar, o sea, les nombro de tuberculosis, un montón de veces, y no logramos tener una inmunidad eficiente para eliminarla y no infectarse o no padecerla. ¿Por qué? Básicamente porque hay células de nuestra inmunidad que se encargan de hacer esto y están menos o más evolucionadas a lo largo de miles y miles y millones de años, que van perdiendo la capacidad de recordar estas enfermedades, van muriendo, se van perdiendo. Eso por un lado, y por otro lado nuestro sistema inmune también va envejeciendo y la respuesta es cada vez menos óptima a un nuevo encuentro con la vacunación. Es por eso que, si bien se generan defensas inicialmente, esta memoria, como toda memoria, se puede ir perdiendo a lo largo de los años. Bien, gracias, Doc. La segunda consulta y la última, con respecto a la vacuna de Pfizer, en chicos mayores de 11 años, pregunta, ¿no es efectiva o entendí o malinterpretó? No, perdón, por ahí uno no puede volcar en esta presentación, porque realmente resumimos mucha información, todos los trabajos que muestran toda la evidencia de todas las conductas que tomamos. Pero tal vez no lo dije mal, sí, es súper efectiva la vacuna de Pfizer para para adolescentes, arriba de un 95% para evitar la muerte y enfermedad. Entonces no lo mencioné, pero sí, la vacuna de Pfizer en adolescentes y la de Moderna también. Es súper eficiente para todos los grupos etarios, vamos a decir. Las vacunas son muy efectivas, pero arriba de un 90% para evitar la hospitalización y la muerte.